Vamos a prepararnos para tener el estudio de esta noche. Gracias a Dios por el tiempo de oración. Vamos a hacer una oración por este tema que vamos a exponer el día de hoy. Oremos. Padre bendito, ponemos en tus manos, Señor, la enseñanza de esta tarde, entendiendo, mi Dios, de que tú, Padre Santo, quieres que aprendamos, Señor, con más profundidad la palabra de Dios y que tú, Señor, nos lleves, Señor, a comprender quizás algunas cuestiones que no se han estudiado mucho o que, Padre bendito, para algunos sean desconocidas. Te pido, Padre Santo, de que tú nos ayudes y nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos con la serie de respuestas. Tema 28 se titula así: ¿por qué a Cristo se le relaciona con el sacerdocio de Melquisedec? ¿Por qué a Jesucristo se le relaciona con el sacerdocio de Melquisedec? Una de las preguntas, ¿verdad?, que se hace muy poco es precisamente ¿por qué Jesucristo es nuestro sacerdote? Hablamos acerca de que Jesucristo es nuestro Salvador, hablamos de que Jesucristo es nuestro Señor, incluso, ¿verdad?, nuestro Rey, pero tocamos poco el punto de por qué Jesucristo es nuestro sacerdote. Y de alguna forma lo entendemos, ¿verdad?, porque en 1 de Juan nos habla de que Él está a la diestra del Padre e intercede por nosotros, que era precisamente uno de los oficios, el sacerdocio. Pero ¿por qué lo llevó hasta ahí? ¿O cómo es que la Biblia armoniza el aspecto del sacerdocio en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Así que la pregunta va más allá. Podríamos extendernos a las siguientes: ¿a qué clase de orden sacerdotal se refiere la Biblia en cuanto a Jesús? Porque usted, si se va al Antiguo Testamento, va a identificar a la tribu de Leví como la encargada, como la asignada por parte de Dios para llevar a cabo el sacerdocio. El ministerio en el templo, en el tabernáculo, estaba a cargo de ellos. Pero hay algo que no corresponde a Jesucristo, que no pertenece a la tribu de Leví. Entonces, ¿a qué orden sacerdotal se refiere? También otra pregunta: ¿qué efecto tuvo sobre la ley el sacerdocio de Jesús? Y también otra más: ¿y por qué se relaciona el sacerdocio en el Nuevo Testamento con los creyentes? Se sabe que a los creyentes se relaciona con el sacerdocio, ¿verdad?, a través precisamente de que somos reales sacerdotes o real sacerdocio, una santa prueba adquirido por Dios. Así que vamos a ver un poco acerca de qué se trata esto. En Génesis 14, del 17 al 20, vayan ustedes a Génesis 14, del 17 al 20, aparece por primera vez una referencia a Melquisedec. Génesis 14, del 17 al 20. Mucho tiempo atrás, todavía de que apareciera Moisés, tuvieron que pasar varias generaciones para que se diera la ley allí en el monte Sinaí y apareciese también precisamente la designación del sacerdocio a la tribu de Leví. Pero sin embargo, en Génesis 14 ya se menciona precisamente parte de esto. Dice así la palabra de Dios, y ustedes tienen un subtítulo ahí que dice: Melquisedec bendice a Abraham. Todavía no era Abraham, ¿verdad? Abraham. Y dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle del Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos de todo. Si solo en la Biblia encontráramos esta referencia sobre Melquisedec, hermanos, podríamos afirmar que solo fue un encuentro casual, un episodio que relativamente no tendría quizás mucha importancia. Sin embargo, no es así. Y tiene una profundidad mayúscula. Precisamente este sacerdote, y más adelante con Jesucristo, porque es un referente para nosotros y además para el pueblo judío, de que este Melquisedec apunta a Jesucristo y al oficio del sacerdocio de Jesucristo. Estamos hablando entonces que es algo importante que nosotros entendamos. El misterio de la persona de Melquisedec, porque sí podemos decir que está, ¿verdad?, alrededor de cierto misterio, porque sabemos que es sacerdote del Rey Altísimo, pero no sabemos en qué momento Dios le dio esa comisión y le dio ese llamado. Sí sabemos de dónde proviene, de una ciudad llamada Salem, que posteriormente sería Jerusalén, la cual se conoce como la ciudad de David y la ciudad de Dios. No se conoce en realidad nada de eso, pero por esta referencia podemos saber de que Dios, ¿verdad?, ya había asignado a este rey sacerdote. ¿Y cómo sale después precisamente de que Abraham derrota a estos reyes al ir precisamente a rescatar a su sobrino, a Lot? Así que está encerrado en cierto misterio. Pero ese misterio en parte es lo que le da sentido a este tipo o a esta tipología. En realidad le da cierto sentido. Así que vamos a aprender como número uno primero quién es Melquisedec. La etimología de su nombre dice mucho. También se puede decir de esta forma: Malquisedec, que es el nombre en hebreo. Malquisedec. Ahora, recuerden que el Génesis fue escrito hace el tiempo de Moisés, por el mismo Moisés. Así que este dialecto o esta lengua del hebreo aparece y tiene forma en las Escrituras hasta Moisés, pero inspirado por el Espíritu Santo. Toda la historia que envuelve el Génesis es manifestada a nosotros. ¿Qué significa Malquisedec? Bueno, la palabra Malqui significa rey mío. Y Sedec significa justicia. Así que se puede traducir como rey de justicia o rey justo. Y su nombre se extiende precisamente aquí en Génesis 14, también al lugar de donde provenía, porque se le identifica como rey de Salem, que significa rey de paz. Ahora, ya entendiendo un poco acerca del nombre, que también dice mucho, podríamos ir al punto número 2, porque él se refiere a Jesucristo como según el orden de Melquisedec. Si tuviésemos solamente ahí en este pasaje esta historia, no apareciera en los Salmos, o no apareciera en el libro de Hebreos, como una tipología de Jesucristo, déjenme explicar qué es tipología. La palabra tipología, ¿verdad?, se utiliza para identificar aspectos o personajes del Antiguo Testamento que apuntan a nuestro Señor Jesucristo y a su obra. De hecho, ¿verdad?, la palabra tipo tiene precisamente pues una derivación del griego. Tiene que ver algo como si fuese lo que ha de ser o la sombra de lo que ha de ser en el futuro. También podemos identificarlo de una forma más tranquila, más sencilla, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan las máquinas de escribir? Las mecánicas. Ya creo que ya casi nadie tiene en casa, ¿verdad? Pero estas máquinas
al dar un teclazo, aventaba precisamente hacia la hoja, aventaba o impulsaba un pequeño brazo. Ese pequeño brazo tenía una letra en relieve. A esa letra en relieve se le llama precisamente tipo. También en las imprentas se utilizan. Anteriormente los tipos de plomo eran lo que formaban las letras. No era la letra en sí, era el tipo que daba forma a las palabras que habían de imprimirse. Así que la tipología va a apuntar a nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 110, del 1 al 4, dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este pasaje es muy interesante porque de hecho comienza el salmista hablando de que Jehová dijo a mi Señor. Ahí está parte precisamente de lo que es la primera y la segunda persona de la Trinidad, diciéndose a su Señor como a nuestro Señor Jesucristo. Hace una diferenciación entre Jehová y mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. Y empieza a hablar precisamente, ¿verdad?, acerca de qué es lo que le está designando en este pasaje al Señor. Siéntate a mi diestra, y sabemos que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto también es una profecía futura. Nuestro Dios, ¿verdad?, tendrá sus enemigos bajo sus pies. Pero lo último precisamente habla acerca de un juramento que hace Jehová a quién, al Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estos versículos sin duda hablan de Cristo, ya que el salmista se refiere a su Señor. Y se establece por primera vez que Jesús corresponderá a un orden diferente de sacerdocio, no al sacerdocio levítico, sino a un sacerdocio al cual es denominado del orden de Melquisedec. Nuevamente aparece este argumento del sacerdocio en Hebreos capítulo número 5. Vayan a Hebreos capítulo número 5. Y si no existiese este hermoso libro de Hebreos, difícilmente podríamos saber la explicación de por qué aparece este orden del sacerdocio y por qué se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos allí en Hebreos capítulo número 5, lean del versículo número 6 al versículo número 11, puestos de pie, hermanos, del 6 al 11, Hebreos 5. Como también dice, Permíteme. Ok, ya, adelante. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor rebelde. Y aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pueden sentarse. Como que esta advertencia, ¿verdad? Como que estas palabras con las cuales en el versículo número 11 también son para nosotros, ¿no? Que son precisamente aspectos de conocimiento bíblico, ¿verdad?, que son a veces difíciles de explicar. Y en este momento se lo estaba explicando el autor del libro de Hebreos, que muchos, ¿verdad?, simplemente lo ponen en duda, pero quizás haya sido Pablo,
porque hay algunos argumentos, ¿verdad?, que precisamente respaldan esto. Pero independientemente de esto, está hablando de hebreos, a personas que conocían el Antiguo Testamento y que por lo tanto iban a poder aislar precisamente estos pensamientos y estructurar esta enseñanza. Así que en este punto ya se menciona también a Jesucristo, no solamente como sacerdote, sino como sacrificio perfecto, de un orden diferente al levítico, que es el orden de Melquisedec. La repentina aparición de Melquisedec en el libro de Hebreos es la que nos da referencia más profunda de por qué Jesucristo es un tipo de Melquisedec y cómo se argumenta de forma perfecta que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico. Si algo, ¿verdad?, va a ser un referente del libro de Hebreos, es que en cada porción de los capítulos que se menciona, él va a ser superior a algo que ya estaba establecido. Superior a Moisés, superior a los sacrificios, superior a, precisamente en el sacerdocio, con respecto al sacerdocio levítico, y constantemente vamos a ver esa idea. Así que aparece aquí nuevamente. Vamos a entender un poco acerca precisamente por qué es superior el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo al sacerdocio levítico. Primeramente debemos entender por qué existía el sacerdocio. El sacerdocio cumplía precisamente con un servicio encomendado por Dios. Y debemos resaltar que el sacerdocio fue instituido por Dios y no por los hombres con ese fin. Así que, ¿cuál era la función del sacerdote? Pensemos un poco en el sacerdocio de Aarón, de la tribu de Leví. Ser intercesor del pueblo hebreo ante Dios. Esto era parte del oficio del sacerdote. Ser intercesor del pueblo hebreo ante Dios, llevando a cabo a través de los sacrificios la expiación por el pecado. Parte también precisamente del oficio del sacerdote era el siguiente: servir en las cosas sagradas referente al templo. Acabamos de leer una porción, ¿verdad?, en Segunda de Crónicas, donde pues el rey, que se me fue el nombre, Usías, entra precisamente al templo, cosa que no le ha permitido a él, sino solamente a quienes, a los sacerdotes. Los sacerdotes servían en las cosas sagradas. Otro oficio que también era parte del sacerdote era transmitir la palabra de Dios al pueblo. Transmitir la palabra de Dios al pueblo. Otro oficio, servir como consejero y juez en los casos legales del pueblo. Ellos podían determinar, ¿verdad?, ciertos aspectos con respecto a esos casos legales de la tierra, a los casos legales también de la herencia y cuestiones de ese tipo, incluso, ¿verdad?, del divorcio. También los sacerdotes eran responsables de custodiar las escrituras, de custodiar los diezmos y las ofrendas para su sustento y las cosas sagradas. Así que podemos nosotros entender que en realidad cuando nuestro Dios establece el sacerdocio, tenía un fin de consagración, para que no se empapara y para que no estuviese en las cosas del mundo. De hecho, ellos no podían ir a la guerra. Ellos podían cargar el arca del pacto y llevarlo, ¿verdad?, incluso al frente del pueblo. Ahora, hermanos, Pablo explica de forma detallada lo que representa Melquisedec como tipo de Jesucristo, ahora en Hebreos capítulo número 7. Y este es el capítulo que aborda la mayor cantidad de referencia en cuanto al sacerdocio de Melquisedec. Pero no lo vamos a analizar versículo por versículo, sacaremos las enseñanzas más esenciales. Hebreos 7 del 1 al 3, dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y está hablando precisamente del que aparece en Génesis, capítulo 14. Dice, continúo, que salió a recibir a Abraham, y aquí ya cambia, ¿verdad?, de Abraham a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, ¿qué? Rey de justicia, y también rey de Salem. Esto es rey de paz.
Y el versículo 3 tiene mucho interés, ¿verdad? Y mucha profundidad. Porque de ese Melquisedec de Génesis 14 se dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho que semejante. ¿Semejante a quién? Al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué quise recalcar con respecto a esto de que hecho semejante? Porque es un tipo. Algunos teólogos, o vamos a decirlo de esta forma, han considerado que en realidad era precisamente una teofanía, o era Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero cuando habla acerca de semejante, en este sentido entonces nos da una indicación de que se trata de un tipo. Ahora, cuando se menciona de que es sin padre, sin madre, sin genealogía, es porque Dios en este misterio, ¿verdad?, este misterioso personaje, no quiso dar referencia de su descendencia, por una razón importante, porque no nos vamos a centrar la atención en ese Melquisedec de Génesis 14, sino en el oficio de nuestro Señor Jesucristo, ya como un tipo cumplido en su persona. Jesús, cuando establece su pacto con Abraham como el iniciador de un pueblo elegido, esto fue antes de la ley, y antes de la ley se establecen varias cosas. En estos 3 versículos lo vamos a ver, con respecto al sacerdocio, y que va a ser, ¿verdad?, que va a continuar en el sacerdocio levítico. Así que lo primero, ¿verdad?, que se establece es esto: el sacerdote bendecía de parte de Dios. Dice que Melquisedec salió y bendijo a Abraham. Jesús tiene 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Jesucristo cumple perfectamente estos 3 oficios. Y Melquisedec cumplía con 2 de ellos, ¿verdad? Profeta no era, pero sí era rey y sacerdote, lo que se menciona. Algo que el sacerdocio levítico no. Ellos solamente eran sacerdotes. No se les pone en una posición de rey. Así que podemos nosotros aprender algo. ¿Qué corresponde con el sacerdocio de Jesucristo? Bueno, es que como tipo de Melquisedec, Jesucristo bendice. Y nos bendice a todos. Con bendiciones espirituales. Él es sacerdote y no solamente intercede, sino nos dio bendición. Y la primera bendición que nos dio fue a través de su sacrificio. Punto número 2. ¿Qué otra cosa se establece? Se establece el sacerdocio para Jesucristo como el orden de Melquisedec. Y aquí se define algo importante: su duración. La duración del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y es un sacerdocio sin fin. Dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y lean el versículo 23 al 25 de ese mismo capítulo, por favor, hermanos. ¿Lo tenemos? Hebreos 7, 22 al 25. Adelante. Por tanto, Jesús es hecho creador de tiempo pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí, ¿verdad?, el escritor de Hebreos está dando algo muy importante. Y entre el versículo número 4 hasta el versículo número 22, ¿verdad?, se menciona una serie de situaciones que regían dentro del sacerdocio levítico. Los sacerdotes solamente podían oficiar por cierto tiempo, y la causa, pues es que eran mortales, ¿verdad? Morían y sus sucesores iban a tener que aprender el oficio y consagrarse en el oficio del sacerdocio para continuar ofreciendo sacrificios por el pueblo. Y esos sacrificios eran por medio de animales. Así que tenían cierto límite de tiempo. Ese límite de duración
pues simplemente hacía que fuese una sombra de lo que Jesucristo habría de venir a hacer. Por eso es que este Jesucristo, ¿verdad? Jesús, es hecho fiador de un mejor pacto. Un pacto sellado con su sangre. Recuerden cuáles son las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando establece precisamente o instituye la cena del Señor. Esta es mi sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Por medio de su sangre, Jesucristo estableció un pacto para darnos salvación, pero también para fungir como sacerdote perpetuamente delante de Dios a favor nuestro. Por eso es que menciona ahí que es perpetuo y es inmutable, es decir, no cambia ese aspecto. Tercer principio que se establece antes de la ley en estos versículos que aparecen con Melquisedec. Se establece la forma de reconocer a Dios en adoración. Versículo 2 del capítulo 7 dice así: a quien asimismo dio Abraham ¿qué? Los diezmos de todo. Del botín dio todos los diezmos a Melquisedec. Ahora, la respuesta de Abraham ante la bendición, porque fue una bendición que Dios le haya llevado a la victoria para librar a Lot y entre ellos, ¿verdad?, paradójicamente al rey precisamente de Sodoma y de Gomorra, que posteriormente Dios juzgaría allá en el libro de Génesis capítulo 19. Abraham reconoce la provisión y la protección de Dios en esa victoria. Así que por primera vez se establece los diezmos como parte de la adoración a Dios. Esto nos habla de un reconocimiento y no una obligación hacia los hombres. Esta acción fue introducida en la ley como un medio de reconocimiento a Dios por los bienes recibidos, y cuyo fin, ya después precisamente en la ley mosaica, era sustentar al sacerdocio de los levitas. Cuando Jesús muere, ¿qué es lo que ocurre en el velo del templo? Dice que se rasga por la mitad. Velo hecho de púrpura, de lino fino, ¿verdad?, con encajes y con hilos de oro, que algunos, ¿verdad?, historiadores dicen que era tan grueso que 2 caballos en sus extremos no lo podían rasgar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Rompe, ¿verdad? Se rompe el velo del templo. ¿Qué significa esto? Porque fue cuando nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu. Tiene un significado principal. Número 1, que la dispensación de la ley se da por terminada porque Jesucristo cumplió con la ley. Y número 2, que los creyentes tenemos acceso al Padre a través del sacrificio de Jesucristo y no se requiere más el sacerdocio levítico. No se requiere más el sacerdocio levítico. Los sacrificios de los animales quedaron sin efecto porque Jesús fue el sacrificio perfecto y mediador del nuevo pacto. Y eso permanece, ese sacerdocio permanece y es completo para nosotros. El fin de los diezmos tenía 3 finalidades en el Antiguo Testamento. Y eso lo establece precisamente en el Levítico. Sostener a los levitas. Ese era el fin de los diezmos. Segundo, para el uso del templo. Y tercero, para ayudar a los pobres. ¿Ha cambiado eso mucho? En realidad no ha cambiado. Los principios siguen rigiendo precisamente el aspecto de los diezmos. Y si hay un punto con respecto a favor de que sostenemos que los diezmos también son para el Nuevo Testamento, es que no estaban o no los estableció por primera vez en la ley, sino se establecieron desde el momento en que se le dieron a Melquisedec. En realidad esto nos debería dejar alguna enseñanza. Sostener a los hebreos, consagrar un lugar para adorar al Señor. Por eso es que creemos, ¿verdad?, que debemos apoyar la construcción de los templos, de las misiones, cuando éstas ya están en la posibilidad de hacerse, y practicar con compasión, ayudando a los más necesitados. Abraham es un buen ejemplo de dar voluntariamente y con alegría.
Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Siguiente y último, ¿qué es lo que se establece ahí en el capítulo 7 al versículo número 3? Pero aparece en el 22 y 25 que acabamos de leer, se establece que Jesús pertenece a un orden mejor de sacerdocio. Dice el 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como sacerdote, Cristo está sobre el sacerdocio levítico. Jesucristo provenía de una de las 12 tribus de Israel. ¿Recuerdan cuál? Judá. Judá no tenía nada que ver con el sacerdocio levítico. Era necesario romper con el sacerdocio levítico establecido por la ley, porque era un sacerdocio designado a través de una genealogía de una tribu o por herencia y consagrado al Señor de esa forma. Melquisedec aparece y simplemente no se sabe cómo es que llega a él, ¿verdad? Pero sí sabemos que es instituido por Dios, porque tenemos que deducir eso, porque se le menciona como sacerdote del Dios Altísimo y se refiere a nuestro Dios. Pero de ahí no se sabe más. Y esto permanece en misterio. No podemos agregar puntos ni comas en cuestiones de este tipo, pero lo que sí sabemos es que Dios quiso que de esta forma, ¿verdad?, Jesucristo fuese considerado como sacerdote. Conclusión. En 1 de Pedro 2.9 dice, y vayan a este pasaje por favor, 1 de Pedro 2.9, vamos a leerlo todos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién se refiere aquí? ¿Al pueblo hebreo o a los creyentes? A los creyentes. Vosotros, ustedes, yo, somos linaje escogido, porque Dios nos ha apartado, haciéndonos sus hijos. De ahí proviene el linaje espiritual y también relacionado precisamente con el linaje de la fe a través de Adán. Real sacerdocio. Estamos nosotros instituidos como sacerdotes. Nación santa, obviamente en este aspecto, al creer, ¿verdad?, somos apartados y formamos una nación espiritual perteneciente al reino de Dios. Pueblo adquirido por Dios y adquirido por la sangre de Cristo, con un fin, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una relación del sacerdocio con el creyente muy estrecha. Así como los sacerdotes ofrecían otra clase de sacrificios en el templo, está claro que en 1 de Pedro, en estos versículos que acabamos de leer, Dios ha elegido a los cristianos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Tienen el versículo número 5 de ahí, 1 de Pedro 2.5? No lo tengo yo aquí. ¿Podrían leerlo, por favor? 1 de Pedro 2.5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, aquí, ¿verdad?, metafóricamente nos dice que somos como piedras vivas y debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo. Nuevamente se hace énfasis en el sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? ¿A qué corresponde nuestra vida cristiana? El buscar la santidad, el estudiar las Escrituras, pero sobre todo el llevar a otros a Cristo.
Así que se habla en 1 de Pedro del 2, capítulo 2, del 5 al 9, habla de dos aspectos del sacerdocio del creyente. El primero es que los creyentes somos privilegiados al ser elegidos por Dios para ser un sacerdote. Y número 2, por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora todos los creyentes tenemos acceso directo al trono de Dios a través de Jesucristo. Yo le pregunto, ¿usted necesita de un sacerdote para acercarse a Dios y pedirle perdón por sus pecados? Esa práctica no la tenemos nosotros. Esa práctica la tiene la religión popular. ¿Qué es lo que nosotros sabemos con respecto a Dios en ese sentido? Que podemos acercarnos a Él confiadamente. Porque tenemos un sacerdote y un abogado para con nuestro Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Qué privilegio, hermanos, el poder entrar directamente al mismo trono de Dios, no a través de algún sacerdote terrenal? En resumen, los creyentes son llamados reyes y sacerdotes, y un real sacerdocio como un reflejo de su posición privilegiada como herederos del reino del Dios Todopoderoso y del Cordero. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, porque Padre, tú nos permites poder entender que a través, Padre, de ese aspecto, Señor, en el cual tú nos mencionas en tu palabra el sacerdocio de Melquisedec, cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Tú también, Padre bendito, ahora nos has hecho no solamente privilegiados, sino responsables delante de ti, como sacerdotes reales, Señor. Para, Padre bendito, poder proclamar y predicar las buenas nuevas. Pero va más allá de nuestro simple vocabulario. Tiene que ver con ejemplos de testimonio santo. Porque sin duda, Señor, un sacerdote debe de manifestar su consagración. Y te pedimos, Padre bendito, que tú nos ayudes y nos lleves, Padre, a entender también esa identificación que tenemos, Señor. Fuimos adquiridos por ti a través de un sacrificio inmenso. Y Padre bendito, queremos, Señor, poder presentarnos delante de ti, Señor, como ministradores de las cosas sagradas. Señor, cuidando de tu Padre Santo, tu iglesia, bendiciendo a otros, llevando, Señor, el Evangelio a quien no lo conoce, aconsejando, Señor, Padre bendito, y en los oficios, Señor, que a los cuales tú, mi Dios, nos involucras a través de los ministerios. Te damos muchas gracias. No permitas, Padre Santo, que tomemos los ministerios en los cuales participamos a la ligera, sino que, Padre bendito, sean, Señor, una respuesta de nuestra vida, de la cual queremos, Señor, estar en constante consagración. Te alabamos y te bendecimos, y en el nombre de Cristo Jesús, quédate con nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.